Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Bien, gracias a Dios, estamos aquí en Josué después de 3 semanas. Estamos retomando el estudio que tenemos también en el Antiguo Testamento. Y nos quedamos en Josué 7. Acá estoy en Josué 6 para recordar que cuando Dios les entrega Jericó, y esto ya lo vimos, Dios les dice, no toquen nada del anatema, es decir, no se queden con nada del botín. ¿Ok? Dios les da una orden. Y vamos a ver que el capítulo 7 nos va a hablar de el pecado de desobedecer la orden de Dios. ¿Por qué? Porque dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema. Prevaricaciones faltaron a la orden de Dios, violaron la palabra de Dios, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, después de que Dios les da una victoria impresionante en Jericó, Dios derriba de manera milagrosa los muros de Jericó. Vamos a darnos cuenta que Israel sube a pelear contra Ai o Jai, ¿ok? Este pueblo comparado con Jericó es nada, es muchísimo más pequeño. Dice entonces que Josué envió hombres desde Jericó, donde ya conquistaron, están instalados ahí a Jai. Suban, reconozcan la tierra. Ellos subieron, reconocieron a Jai y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo. O sea, no hay que ir a pelear todos, sino suban como 2,000 o 3,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Después de esta victoria, van a tomar Jai, siguen en su conquista. Dicen, pero ¿sabes qué? Solo manda pocos soldados porque Jai es pequeña, no es nada que ver con Jericó. No fatigues a todo el pueblo. Entonces dice que el pueblo subieron allá como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron a 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo que desfalleció el corazón del pueblo y vino a ser como agua, es decir, se derritieron. Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué después de esta victoria impresionante en Jericó estamos enfrentando una derrota humillante con los de Jai? Porque los de Jai son pequeñitos comparados con Jericó. Y nota el contraste que Dios hace aquí en su palabra, porque por un lado están conquistando Jericó, que es mucho más fuerte, y están cayendo entre Jai, que son pequeños. Entonces este contraste es intencional, porque la narración enseña que la santidad de Dios es innegociable. No importa que hayas conquistado Jericó, si tú prevaricas contra Jehová, si tú desobedeces su mandato, Él te entrega en las manos de unos cuantos hombres. Lo que estamos viendo aquí, el principio que estamos viendo aquí es que para el pueblo del pacto no hay progreso si no hay pureza, no hay victoria si no hay pureza. Y vemos también acá que el pecado de un solo hombre en la economía pactual contamina a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado oculto. Así que toda una congregación sufre cuando uno solo de la congregación transgrede el pacto. Entonces, ¿por qué nos trajiste acá y nos estás entregando? Vamos, hubiera sido mejor que nos quedáramos, vamos al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, es decir, nos han hecho correr. Ahora los cananeos y los moradores de la tierra oirán esto, así como escucharon que tú abriste el mar y así como escucharon que nos entregaste a pueblos poderosos, ahora van a saber que nos derrotó un pueblo pequeño.
y nos van a acercar y nos van a matar. ¿Qué harás entonces tú? Por tu gran nombre. Y Jehová le dijo a Josué, Dios le contesta el clamor a Josué como lo hacía con Moisés, porque recuerden que así como estuvo con Moisés, estaría con Josué y Dios se lo dijo. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y también han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Pues aún han tomado del anatema y también han hurtado y han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Ellos se quedaron con parte del botín. Yo di una orden, no te quedes con nada del botín. Y alguien se quedó con algo del botín. Por eso los hijos de Israel no podrán estar de pie delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, van a correr por cuanto han venido a ser anatema, no estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces la ira de Dios se enciende cuando Acán roba del botín, pero la ira de Dios se enciende contra el pueblo. ¿Por qué? Porque aquí en este contexto pactual la culpa es corporativa. El pacto es solidario, no es un pacto con cada persona. Es un pacto con el pueblo. Un pecado privado afecta a toda la comunidad. Y luego vemos que Josué envía a sus espías, está confiado, son pocos hombres, fracasan rotundamente. De hecho, el que hayan ido con pocos hombres sin consultar a Jehová, muestra que Pues que confiaron en ellos mismos. exactamente la confianza en su propia fuerza. Oye, si ya derrotamos a los de Jericó, ¿cómo no vamos a acabar con los de Jai? Manda poquitos hombres. Así que la confianza en la propia fuerza y el pecado conducen a la derrota. Otro principio que está ahí. Están confiando en su fuerza y aparte han pecado, eso los va a guiar a la derrota. Buenas noches, Guido. Bueno, por aquí entró alguien. Bienvenido, Guido. Y posteriormente dice que Josué rasga sus vestidos y clama al Señor. Y tiene una oración intensa como las de Moisés. Pero al final Dios le corrige la plana y le dice, la solución no es que te lamentes, tienes que purificar el campamento. Y Dios le dice, ¿por qué ha pasado esto? Porque Israel ha pecado, ha tomado del anatema. Entonces, el pecado de uno lleva a la comunidad pactual a sufrir el juicio de Dios. Otra vez, porque el pacto es corporativo. Y Dios ordena que se santifiquen. Aquí está en el 13, dice que te levantes, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, hay anatema en medio de ti, Israel, no podrás estar de pie delante de tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Tienes que santificarte y tienes que descubrir al culpable. Y luego cuando tú sigues acá leyendo, dice básicamente que se tenían que ir, o sea, vamos acercando a Dios por tribus y Dios iba a seleccionar qué tribu era la culpable y luego de esa tribu se tenían que ir, digamos, acercando a él por clanes, todo esto, hasta que quedaran familias, hasta que quedara la persona culpable. Dios iba a revelar al culpable. Era un proceso por sorteo de tribu por tribu hasta que llegaran a la persona culpable que se llamaba Acán. Y al final, cuando ustedes siguen acá con la lectura y descubren que fue él, entonces Josué llega con Acán y le dice, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Están por ejecutar un juicio pactual sobre esta persona y Josué básicamente lo que le está diciendo es al confesar, tú lo que hiciste estás dando gloria a Dios. Entonces él responde, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y pues hice así y también así.
Dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido en la tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo de todo ello. O sea, él al final confiesa, él confiesa que vio el botín, que codició el botín, que tomó el botín y que escondió el botín. ¿Y cuál es el resultado? Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a esta persona, el dinero, el manto, el lingote, tomaron a sus hijos, tomaron a sus hijas, tomaron a sus bueyes, tomaron a sus asnos, tomaron sus ovejas, tomaron su tienda y todo lo que tenía Acán, lo llevaron todo al valle de Acor y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día y todos los israelitas lo ejecutaron. Él y su familia, no solo él y su familia, como cabeza federal de su familia, él y su familia son muertos, son ejecutados. Y esto nos dice y le dice al pueblo, Dios es santo y Dios no tolera el pecado en su pueblo. Y se parece un poco con lo de Levítico 10. Y yo sé, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pero es que, digo, sí, estuvo mal, desobedeció la voz de Dios, pero solo tomó un poquito de dinero y un manto. O sea, piensa que es un soldado, piensa que está peleando y los soldados están acostumbrados a tomar parte del botín, pero en este caso en particular Dios les dijo no tome nada del botín. Ok, fue una desobediencia, pero es suficiente para que los maten. Piensa entonces en los hijos del sumo sacerdote. Vamos, en Levítico 10. Estos cuates lo único que hicieron fue un pecado litúrgico. Tomaron un fuego que no tenían que tomar y lo presentaron en el santuario. Eso es todo. Y Dios los consumió en el acto, sin mediar palabras, sin advertencias, sin segundas oportunidades. El otro día no sé dónde escuché que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Yo no sé de dónde sacan eso. Dios da su gracia cuando quiere dar gracia y cuando no quiere dar gracia no la da. Hay muchos casos en la Biblia donde no tuvieron segundas oportunidades. No me acuerdo en serio dónde lo escuché, pero está mal. Dios no es el Dios de las segundas oportunidades. Dios es el Dios de santidad y de justicia que no tolera el pecado de su pueblo. Entonces, pues tú lo lees y yo lo leo y está fuerte que lo queman, que los apedrean, ¿no? Les ponen muchas piedras encima que pertenece a esto para que sirva como memorial, que les esté recordando continuamente que Dios es santo. Y cuando esto pasó, dice, Jehová se volvió del furor de su ira. Y en este momento la ira de Dios se calmó. ¿Cuándo? Cuando purificaron el campamento. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado en su pueblo. Entonces el pecado de uno afecta a todo el pueblo. Por eso es que Dios hace tanto énfasis en el Nuevo Testamento con la disciplina dentro del cuerpo de cristianos, con la disciplina eclesiástica, porque el pecado de uno afecta corporativamente. Y luego, ¿cómo aplicas esto a tu vida? Hoy Dios, desde luego, ya no manda que te maten con piedras. Pero el mismo Dios pactual que estaba sobre este pueblo en este momento es el mismo Dios pactual que está sobre su pueblo hoy. Entonces, los cristianos, si bien estamos unidos a Cristo, perdonados completamente en Cristo, justificados en Cristo, no hay ira para nosotros porque Cristo llevó toda la ira del Padre sobre él en la cruz. Sí, o sea, sí recibimos la disciplina paternal de un Dios santo que odia el pecado. Entonces, cuando estemos pecando, cuando estemos tentados a pecar, cuando estés tentado a planear tus pecados, cuando estés endurecido, desobedeciendo a Dios, como lo hacemos todos, recuerda que con Dios no se juega, que Él es tu Padre, pero es tu Padre Santo, que no tolera y no tolerará el pecado de su pueblo. Entonces, como cristianos debemos tomarnos en serio el pecado.
Por eso es que no podemos avanzar en la vida cristiana sin disciplina. Muchas de las cosas que nos pasan a veces, ¿no? Muchas de las pruebas que vienen a nosotros son disciplina de Dios por nuestro pecado. Hay otras que no, desde luego. Tenemos el caso de Job, ¿no? Donde sus amigos le decían es que seguro es pecado, y el pecado nada tuvo que ver en lo que le pasó a Job. Pero hay veces que lo que nos pasa a nosotros sí tiene que ver con la mano de Dios sobre nosotros como su pueblo, porque no estamos tomando en serio el pecado. Otro principio que subyace acá es que los líderes deben distinguir que no lo, o sea, que lo que importa en este contexto, desde luego, pues es conquista militar. Lo que importa no es la estrategia militar. O sea, lo que importa es la pureza espiritual del pueblo. En este caso, importó poco todo lo que planearon de, mira, o sea, vamos a llegarles por aquí, vamos a hacer esto y lo otro. Si no hay pureza espiritual en el pueblo, Jehová no da la victoria. Pues eso nos dice que hoy muchos líderes cristianos andan pensando, o sea, andan pensando, buscando, viendo cómo crear programas, estrategias y todo para que la iglesia crezca y todo esto, cuando lo que importa es la pureza del pueblo y no disciernen espiritualmente. Ahora, quiero que pensemos en esto. Sé que como cristianos y por lo menos en el siglo XX hemos reducido el cristianismo a una experiencia privada, individual. Somos muy individualistas. Es mi relación con Dios y yo y ya. Pero la fe es una fe pactual. Dios siempre ha tratado en una base corporativa con su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos entender el pecado y la culpa, por ejemplo, de manera corporativa en el contexto del pacto? Por ejemplo, el pastor que permite pecado entre su grey, el padre que permite pecado en su familia. El pecado de uno, recuerdan este principio, en el contexto pactual, el pecado de uno afecta al pueblo. ¿Ok? Entonces, una vez que han purificado el campamento, Dios le dice en el capítulo 8, Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo a toda la gente de guerra, levántate y sube a Jai. Y yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y su ciudad y su tierra, y vas a hacer en Jai y a su rey como hiciste en Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Entonces, ahora sí, ve y sube con ellos. Y yo te lo he entregado. ¿Por qué? Porque la victoria es de Jehová. Tras la purificación del campamento, Dios concede la victoria en Jai. Entonces, la restauración después del juicio siempre es posible cuando nosotros nos arrepentimos y renovamos la obediencia. ¿Ok? Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. Hay veces que leemos en la Biblia y lo hemos platicado ya, no temas y no desmayes, y lo vemos como un buen consejo, como algo como muy poético, como muy bonito decir. Dios se lo está diciendo porque Josué está temiendo. Él está temiendo. Cuando Pablo le dice a Timoteo que no tenga miedo, es porque Timoteo tiene miedo. Porque son personas como tú y como yo, no son superhéroes. Recuerden por favor que el héroe de la narrativa siempre es Jehová. No es David, allá cuando se enfrenta con Goliat, ¿ok? No son los patriarcas. El héroe de la narrativa del Antiguo Testamento siempre es Jehová. Entonces, aquí tienes a un Josué que después de la derrota con los de Jai está, pues, por lo menos temeroso. Y Dios le dice, no lo hagas, no temas, no desmayes, ahora sí yo te he entregado al pueblo. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que al final la victoria es de Dios. Y los de Jai, desde luego, cuando los judíos llegan, dicen, no, pues ya vienen por el segundo round, ¿no? Vamos a darles otra vez. Pero es diferente porque Dios los entregó en su mano. Y si siguen con la lectura,
se van a dar cuenta cómo ellos prevalecieron, ¿no? Y colgaron al rey de Jai en un árbol. O sea, Dios les entregó todo. ¿Por qué? Porque después del juicio, cuando viene arrepentimiento, Dios restaura a su pueblo arrepentido. La gracia de Dios es real, pero la gracia de Dios no es barata. Es gracia, es gratis, pero esa gracia Dios la da cuando Él quiere. Y para darla en este contexto, ¿qué es lo que tuvo que pasar? ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que Dios derramara su gracia nuevamente? Pues se tuvieron que arrepentir, ¿no? Sí, pero ¿cuál fue el resultado como material de que se tuvieran que, o sea, que vamos a arrepentir? Toda una familia fue lapidada. Toda una familia tuvo que morir porque Dios demanda santidad. Entonces, la gracia es gracia, pero la gracia no es barata. John MacArthur fue un hombre que luchó mucho contra la gracia barata. ¿Cuál es esa gracia barata? La gracia barata que va, no digamos, acompañada ni de arrepentimiento ni de obediencia. La gracia, entre comillas, que dice yo ya recibí a Cristo en mi corazón, a Dios le importa un pepino cómo viva yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir practicando todo aquello que Dios odia, no pasa nada porque he sido perdonado. Esa es una gracia barata, que no es la gracia de la Biblia. Tú no puedes comprar la gracia de Dios porque la gracia deja de ser gracia. Dios no te debe gracia. Él da gracia cuando quiere dar gracia. Pero la gracia de Dios no es barata. Para empezar, para que tú y yo tengamos gracia de Dios, una persona tuvo que morir bajo la ira de Dios y ese es Jesús. Y aún estando unidos a Cristo, a Cristo y estando vestidos de su justicia, aún en ese momento la gracia de Dios no es barata. Porque si somos sus hijos, cuando pecamos, y lo hemos platicado ya, cuando pecamos, nos abrimos a la disciplina pactual de Dios. Dios no es un padre negligente. Dios no es un padre que cierra como el ojo y dice, pues los chicos siempre van a ser chicos, ¿no? Y pues está bien. O sea, no es como un viejito ahí que está sentado en las nubes como un Santa Claus. El Señor es Jehová de los ejércitos, es el comandante de todos sus ejércitos celestiales, es soberano y es fuego consumidor. Y vemos que aún después del pecado viene la restauración. Entonces, esto también es importante que lo tengamos presente, porque hay veces que el pecado nos tumba y nos tira y decimos otra vez pequé de la misma manera que siempre peco. Ya no voy a ir con Dios, no me va a recibir, tú ya eres totalmente acepto en Cristo. Si estás en Cristo y eres cristiano, estás unido con Cristo, ya lo vimos en Juan, ¿se acuerdan? Participas del amor intratrinitario. Entonces tú no puedes ser, o sea, no hay manera que te rechace Dios si tú estás en Cristo. Y Él ha prometido que su fidelidad y su misericordia es nueva cada mañana. Entonces siempre también guárdalo en tu mente y grábalo en tu mente. Cuando he pecado, sin importar el pecado que he cometido, cuando Dios me da su gracia y me lleva al arrepentimiento, siempre, siempre me recibirá de nuevo. Y estos principios están aquí en el antiguo pacto y subyacen en el texto, pero hay veces que simple y sencillamente no los vemos. Luego, como ya saben, aquí en los estudios del Antiguo Testamento, pues no vamos versículo a versículo como en el Nuevo, que sí vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Aquí es más como temático, ¿no? Vamos viendo los puntos pivotales más importantes. Entonces, vemos que acá Dios restaura la victoria del pueblo una vez que ellos purifican el campamento. Y, por ejemplo, en el 30 se van a dar cuenta, déjenme ver si aquí. Exactamente, y en el 30 se renueva el pacto. ¿Ok? Lo van a ver aquí, o sea, como que el pueblo dice, vamos a obedecer a Dios, renuevan el pacto de obediencia. Y luego llegamos al capítulo 9,
que tiene que ver con el engaño de los de Gabaón. Recuerden que Dios les dijo básicamente, tienen que matar a todos los habitantes de esa tierra. No hagan pactos con ellos, no hagan tratos con ellos. Tienen que morir. Porque al final, recuerden, el pueblo judío es la espada de Jehová en las manos de Jehová, y con el pueblo judío y con la espada judía Dios ejecuta su juicio sobre las naciones paganas. Hay una serie que está ahí, no sé en dónde, en Prime, creo, o Netflix, o no sé en dónde es, que trata sobre Josué, ¿no? Que creo que está buena, trata sobre Josué y trata sobre los pueblos cananeos que están ahí, digamos, alrededor, porque hay veces que los leemos en la Biblia y no dimensionamos quiénes eran ni lo perversos que son. Entonces, cuando Dios ordena que los maten y los aniquilen, lo que Dios está haciendo es, yo voy a traer juicio sobre estas personas por sus pecados. Entonces Dios les dijo, no hagan pactos con nadie. Así que los moradores de Gabaón, cuando escuchan lo que Josué hizo con Jericó y con Jai, usaron también de astucia, pues fueron y fingieron ser embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Todo el pan que traían para el camino estaba seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana, nosotros no somos de aquí cerquita. Ahora les pido que hagan un pacto con nosotros. Estos judíos ya destruyeron las ciudades más poderosas que nosotros. Tenemos que cortar un pacto con ellos, pero ellos no van a hacer un pacto con nosotros. Entonces tenemos que engañarlos. ¿Cómo le hacen? Se ponen ropa vieja, todo desgastado, como si llevaran mucho tiempo en el viaje, ¿no? Y llegan con ellos y les dicen, ¿sabes qué? Es que venimos de una tierra muy lejana y venimos a que hagan un pacto con nosotros. Y los hombres de Israel respondieron a los hebeos, quizás vosotros habitáis en medio de nosotros. Oye, tal vez ustedes sí son pueblos de acá. ¿Cómo podríamos hacer un pacto con ustedes? ¿Por qué? Porque Dios les prohibió que hicieran pactos con los pueblos de alrededor. Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Le respondieron, tus siervos han venido de una tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todas las cosas que hizo en Egipto y a los dos reyes amorreos que estaban en el Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Básicamente, nosotros hemos escuchado la fama de Dios y hemos viajado desde muy lejos, o sea, no somos de por aquí cerca. Así que nuestros ancianos y los moradores de la tierra nos dijeron, vayan, tomen provisión para el camino, vayan, encuéntranlos, díganles que somos sus siervos, que nos rendimos a ellos, que corten un pacto con nosotros. Los de Gabaón están engañando, total y completamente engañando. ¿Ok? Entonces los gabaonitas se ponen ropa vieja, un pan que ya está seco y mohoso, como si llevara mucho tiempo ahí en el camino, y fingen ser embajadores de un país como muy lejano. ¿Ok? Así que venimos de muy lejos, hagan un pacto con nosotros. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron la palabra de Jehová. Otra vez, están actuando por su propia iniciativa, están actuando por su propia sabiduría, no están considerando lo que Dios quiere, no le están preguntando, Señor, ¿debemos cortar un pacto con ellos o no? Simplemente toman las provisiones que les llevan y no consultan la palabra de Jehová, y Josué hizo la paz con ellos. Esto vino desde la cabeza, esto vino desde el liderazgo, no fue un soldado más quien pecó. Aquí el líder, el Moisés que tienen hoy ellos, está firmando un tratado para dejarlos con vida. Y también se los juraron los príncipes de la congregación. Y sucedió que al cabo de 3 días después de que cortaron el pacto con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y luego, como no consultan a Jehová, conduce al error, el pacto se hace sin discernimiento, descubren el engaño, ¿y qué pasa? Y partieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a sus ciudades, ¿no?
y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Esto nos muestra que era tan pesado y es tan pesado el nombre y la gloria de Dios que aún un pacto cortado por medio de un engaño debe ser respetado. Hoy, por ejemplo, en derecho civil mexicano, si tú firmas un contrato, pero luego se descubre que cuando firmaste el contrato fuiste engañado, el contrato queda nulo. No puedes surtir sus efectos, porque tú lo firmaste engañado. Pero cuando estás jurando en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, y lo estás poniendo por testigo de que tú cumplirás tu palabra, eso, aunque haya sido producto de un engaño, no se viola. Entonces no los mataron porque los príncipes juraron por el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuró contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, el Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Ellos entienden, el pueblo se enoja, pero ellos entienden, tienen que respetar el juramento porque lo hicieron en nombre de Jehová, no importa que haya sido producto del engaño. ¿Por qué? Porque la integridad del nombre de Dios está en juego. Lo que está en juego si violamos el pacto es la integridad del nombre de Dios. No es la integridad de Josué, es la integridad del nombre de Dios. Entonces, pues, ¿qué hacen? Ya que no los pueden matar, no los pueden tocar, vamos a hacer esto con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho. Ellos entienden. Ellos entienden que sí, ok, mira, es que Dios, ya descubrimos que nos engañaron. Tú nos dijiste que no cortáramos pactos con los pueblos de alrededor. Ellos son de alrededor, nos engañaron, Señor, deben morir. Si los tocan, la ira de Dios viene sobre Israel porque empeñaron el nombre de Jehová. Entonces, bueno, ya que no los podemos tocar, pues básicamente vamos a agarrarlos como siervos, ¿no? Van a cortar la leña, van a sacar, digamos, van a ir a los pozos a sacar agua para toda la congregación. O sea, bueno, está bien, van a ser nuestros siervos. ¿Ok? Entonces los de Gabaón son condenados, pues, a servirles, pero viven. Y uno pensaría que incluso, aunque no lo dice el texto de manera explícita, de manera implícita, los gabaonitas están mostrando fe en Jehová. Están mostrando fe en el Dios de Israel. Y por eso Dios les da, aún por medio de su engaño, Dios les da un lugar entre su pueblo. ¿Por qué? Porque son asimilados por el pueblo de Israel. Para ser sus siervos, sí, pero al final son asimilados. Y muchos años después, quiero que noten, este pacto fue hecho por Josué. Ya en la monarquía, pasan muchos años, vienen los jueces, vienen muchas cosas, y muchísimos años después llegan los reyes. Y hay un rey que sí mata a los de Gabaón. Y después de un tiempo los de Gabaón van con David, cuando ya es rey David, y le dice, porque viene una sequía tremenda sobre todo Israel. David no sabe qué está pasando y Dios les dice, es porque Saúl violó el pacto. ¿Cuál pacto? Este pacto que hizo Josué. Entonces, no es solo que el pacto se termina cuando se muera Josué. El pacto obliga a la nación. Dios asimila al pueblo de Gabaón al pueblo de Israel. Y cuando Saúl viola ese pacto, porque él violó la palabra de Dios cada vez que pudo, y cuando Saúl viola ese pacto, básicamente ya tuvimos un estudio de, creo que ese capítulo, los de Gabaón le piden a descendientes de Saúl que se los entreguen para matarlos en la presencia de Jehová. Y David dijo, ahí están. Y cuando pasó eso, se acabó el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es el que queda en entredicho cuando se violan estos pactos que ponen a Dios como testigo. Entonces dice que Josué les dijo, ¿por qué me han engañado? Básicamente, él solito se debe responder porque yo no consulté a Jehová. Sí, me han dicho, venimos desde muy lejos y todo esto, pues hoy son malditos. Y no faltará de entre vosotros siervos que corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios.
Y ellos respondieron a Josué, porque fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de darla toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera delante de vosotros por nuestras vidas y por eso hicimos esto. Aquí está, no es explícito, porque todos los cananeos sabían lo que había pasado y tenían miedo y temían, pero ellos están mostrando que de alguna manera tenían fe en que lo que Jehová dijo es real. Entonces vamos a ver cómo le hacemos para nosotros que vivimos aquí y nos mantengamos con vida. Entonces, por eso les digo que de manera implícita el texto presenta a los de Gabaón como teniendo fe en Jehová. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Muchas cosas. Pero primero, cuando no consultamos a Jehová, cuando no dependemos de la palabra de Jehová, cuando no dependemos de lo que Dios quiere, de la voluntad de Jehová, nos va a ir mal. Vamos a cosechar las consecuencias. Hoy, por ejemplo, desde luego que no podemos ir a consultar a Dios así, vamos, audiblemente como lo consultaban ellos, porque hoy ya tenemos su palabra y su palabra es suficiente. Pero lo que Dios quiere que hagamos es que en medio de nuestras decisiones, le busquemos y busquemos qué es lo que Dios quiere. Tus decisiones primero deben de pasar por el filtro de la palabra antes de por el filtro de tus preferencias. Cuando tus decisiones pasan por el filtro de la palabra, entonces ya usa tus preferencias. Pero si de plano la palabra te dice no, no lo hagas. Luego, por otra parte, vemos que los juramentos no eran cosa de juego. Como les dije, aunque fue un juramento hecho engañado, ese se tenía que cumplir porque involucra el nombre de Dios. Y cuando Dios le está diciendo a la gente en el Sermón del Monte que no juren, ¿no? No es como que está prohibiendo que uses la palabra jurar. Lo que él te está diciendo es que tú no necesitas jurar, tú sí debes ser sí, tú no, no. O sea, la gente te debe de creer por lo confiable que eres cuando dices algo. Pero si vas a jurar, cumple. Si vas a decir que vas a hacer esto, cúmplelo. Dios le da gran peso a lo que decimos que vamos a hacer o no vamos a hacer. Desde luego, como dice R.C. Sproul, tenemos que entender que nosotros no somos Dios, ¿no? Tú puedes decir voy a hacer esto y de repente pasa algo que providencialmente te lo impide, tú no controlas las circunstancias. No, no es como que nosotros controlamos cada molécula del universo y entonces sí podemos asegurar que que lo que decimos que vamos a hacer se va a cumplir. Pero cuando decimos algo, tenemos que hacerlo con sinceridad, si planeamos hacerlo o no. Máxime, porque aquí otra vez se usó el nombre de Dios. Por otro lado, vemos aquí la gracia de Dios trabajando en el corazón de Gabaón, incluso usando el pecado de Gabaón. ¿Por qué? Porque Gabaón está mintiendo. Dios no está justificando su mentira, así como Dios tampoco justificó la de Rahab. Pero Dios está honrando la fe de estas personas, aún por caminos torcidos, aún con pecado, Dios está incorporando a gentiles en el pueblo del pacto, como los Gabonitas o Rahab. Esto, desde luego, ya debería de haberles quemado los ojos a los judíos en el sentido de que el pueblo del pacto se abrirá de par en par también a los gentiles. Hay muchas congregaciones y muchos cristianos, o sea, porque no es nada más corporativo, esto es corporativo y también, digamos, individual, que tomamos decisiones de manera pragmática, o sea, porque algo funciona, lo hacemos en lugar de consultar la palabra de Dios. Entonces, no importa si algo funciona o no funciona, no importa si algo da resultados o no los da, lo que importa es consistente con la palabra de Dios o no. Y ya lo vimos esto en Romanos, pero ¿cómo podemos saber
que algo es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es buena, vamos, agradable y perfecta. Si lo que tú quieres hacer no cuadra en esas tres cosas con la voluntad de Dios y la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios. Si no es bueno, si no es agradable a Dios o no es perfecto delante de Dios, no es voluntad de Dios. Como el ejemplo que se pone siempre de la chica cristiana o el chico cristiano que quieren casarse con alguien que no es cristiano. Eso no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto. No es la voluntad de Dios. Se acabó. Y Dios nos manda que nosotros como cristianos vivamos en dependencia completa de Él por medio de su palabra y por medio de la oración. Tengamos cuidado con nuestra boca. Los compromisos asumidos en nombre de Dios hay que asumirlos con integridad. Hoy estamos en una cultura que trivializa la palabra que se empeña. Básicamente tan la trivializa que ya no confiamos en nadie que nos diga algo, queremos su firma, porque la firma sí vale y la palabra, dicen, se la lleva el viento. Como cristianos no debemos ser así. Entonces, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Digo, sé que empezamos un poquito tarde, pero sí, vamos a quedarnos hasta acá, hasta el 9. Sé que empezamos un poquito tarde, pero creo que vimos suficiente, vimos 3 capítulos, ¿ok? Y los 3 capítulos nos enseñan algo así como que resalta completamente de las páginas de las escrituras. El pecado trae derrota. Se acabó. La santidad de Dios exige disciplina. Ahí está. Cuando el pueblo del pacto deja su pecado y se arrepiente y renueva su obediencia a Dios, entonces Dios le restaura. El pueblo del pacto debe vivir centrado en la palabra, buscando siempre la voluntad de Dios y no confiar en sus propias ideas, en su propia sabiduría, en su propio, en su intuición, ni en su conocimiento, ni en su inteligencia. Si no discernimos, nos vamos a meter en muchos problemas. Así que, en resumen, no depende de tu estrategia, no depende de tu inteligencia, no depende de qué tan brillante seas, no depende de cuántos soldados tienes, mandas o por dónde vas a llegarle al enemigo, no depende de estrategias, no depende de tus planes, no depende de yo voy a hacer esto y lo otro para que la iglesia crezca y aquí y allá, o yo voy a hacer esto para que el negocio crezca de tal manera. Es bueno planear y es bueno trabajar, pero no depende de ti. El pueblo del pacto vive en santidad, vive en obediencia y dependencia constante de Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, comentario, inquietud? No. No, Ok, perfecto. Entonces voy a terminar con la grabación un momento, por favor.